Muchas gracias, Mariona, y muchas gracias, Andrea, por haber aceptado la invitación a participar en esta mesa redonda. Como veis, no tiene mucho misterio, la mesa redonda va a versar sobre la justicia intergeneracional y para eso, hemos intentado empezar un poquito en hora porque Luisa tiene que marchar a las 5. En una hora, quizá un poquillo más, creo que habremos tratado al menos las cuestiones principales de la mesa redonda. Y para ello tenemos con nosotros a Mariona Segú, en primer lugar, doctora en Economía, profesora en Cergy Paris Université, economista y dentro de la economía especialista en economía urbana, porque una de las cuestiones que vamos a tratar, lógicamente, ¿no?, hablando de jóvenes en esta mesa, es un problema que no afecta solo a la juventud, pero que afecta muy principalmente a la juventud, que es el problema de la vivienda, y que no es una cosa exclusiva de España, pero que es una cosa que en España tiene especial significancia. Y, en segundo lugar, muchas gracias, Andrea, por estar con nosotros también. Andrea es graduada en Psicología por la Universidad de Valencia, está haciendo un máster ahora también, y es presidenta del Consejo de la Juventud de España. Muchísimas gracias, Andrea, por haber aceptado la invitación. Estaba previsto, quizá incluso esté aún en el programa, que hubiera un tercer ponente, Íñigo González Ricoy, profesor de Filosofía Política en la Universidad de Barcelona e ICREA actualmente, que iba a hacer una presentación un poco general del tema. Entonces esto es como cuando pides algo, ¿no?, el meme de cuando pides y te llega por AliExpress, pues vosotros pedisteis Íñigo González Ricoy, vais a tener Borja Barragué. Espero que la diferencia no sea como en el meme de lo que pediste a lo que te llega por AliExpress, ¿vale? Yo soy Borja Barragué, actualmente dirijo la Oficina de Asesoramiento Científico del CSIC, del Centro de Investigaciones Científicas de España, y soy profesor en excedencia de Filosofía Política y Jurídica en la UNED actualmente. Yo creo que eso es lo más relevante. Entonces, como os decía, voy a empezar por hacer una presentación muy general, porque cuando hablamos de justicia, ¿no?, pues se supone que hablamos sobre todo si hablamos de justicia distributiva o justicia social, del reparto de algo entre... Buenas tardes. Del reparto de algo entre alguien, ¿no?, por algunas razones. Pero creo que en este caso no está claro ni cuál es el objeto del reparto exactamente, en el caso de la justicia intergeneracional, ni entre quién, ni exactamente las razones, ¿vale? Entonces, la presentación va a ser muy sencilla y va a tratar de responder tres preguntas, o de aclarar, mejor dicho, tres preguntas. ¿Entre quiénes son los sujetos de la justicia intergeneracional? ¿De qué? ¿Cuál es el objeto de la justicia intergeneracional? ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos buenas razones para abogar por algo así como la justicia intergeneracional? Este es otro meme, ¿no? La RAE se funda en 1713. Esta es la labor de investigación que he hecho para esta mini charla inicial, ¿vale? Y desde aproximadamente 1713, ChatGPT no conoce exactamente la fecha, pero dice que muy cerquita de 1713, el lema de la RAE es el mismo. Y dice: limpia, fija y da esplendor. Y el trabajo de los filósofos políticos muchas veces es ese, ¿no?, el de limpiar, fijar y dar esplendor. O sea, coger un concepto y aclararlo, simplemente. Pues darte tres pautas para que sepas más o menos de qué estás hablando cuando hablas de justicia intergeneracional, porque justicia intergeneracional básicamente es el título de la mesa redonda, ¿vale? ¿Entre quiénes? Bueno, pues aquí fundamentalmente hay dos visiones que además nos llevan a conclusiones de política pública muy distintas, ¿vale? Hay quienes piensan que cuando hablamos de justicia intergeneracional estamos hablando de justicia con las generaciones futuras, y el sobreentendido en este caso es que son generaciones que aún no han nacido, pero que tienen intereses que debemos preservar. Entonces, los sujetos serían todas las personas que estamos vivas en un momento del tiempo. ¿Qué obligaciones tenemos con respecto a aquellas que todavía no han nacido? Obligaciones básicamente de preservación, y que en términos de políticas públicas, o de implicaciones, si queréis, de políticas,
nos llevan a pensar en temas como el desarrollo sostenible, los recursos naturales, o teorías económicas como la del decrecimiento, ¿vale? Esas son más o menos las implicaciones que tiene el pensar que la justicia intergeneracional atañe a generaciones que estamos vivas. No voy a entrar en detalles sobre la diferencia conceptual entre cohorte y generación, ¿vale? Pero si queréis hablamos de eso más adelante. Y luego hay otra visión que es ligeramente distinta y que dice que la justicia intergeneracional atañe también no solo a las generaciones futuras, sino que es una cuestión de justicia entre cohortes de edad o entre diversas generaciones que estamos vivas en un momento dado, ¿vale? O sea, los abuelos con los nietos, por simplificarlo, o los padres con los hijos, o lo que queráis, ¿vale? Y claro, ahí como estamos hablando de generaciones que están vivas, que tienen trabajo, que pagan impuestos y que eventualmente pueden llegar a ser beneficiarias de políticas públicas, de prestaciones como las que hemos estado hablando esta mañana. Claro, entonces las implicaciones ya son distintas, ya no estamos hablando del decrecimiento o del desarrollo, sino que estamos hablando de la deuda que contrae una generación para hacer políticas públicas, de las pensiones, del gasto en pensiones, de si es sostenible o no el sistema, de cuestiones como la vivienda o de cuestiones como el mercado laboral. Entonces, es verdad que no son dos visiones antagónicas, obviamente, pero es verdad que en función de qué idea tengas tú en la cabeza, el tipo de implicaciones en materia de política pública a las que conducen ambas visiones son ligeramente distintas. Y creo que la mayoría de las veces esto se pasa por alto y ya está. Y entonces, como mi trabajo hoy es el de limpiar, fijar y dar esplendor, pues esta es la primera, ¿vale? El primer cuerno del debate. El segundo sería ¿de qué? ¿Vale? El reparto ¿de qué? Pues esto tampoco está nada claro nunca. Y conceptualmente creo que podemos distinguir al menos dos cosas. ¿Cuál es el tamaño del lote? Es decir, aquello que debamos preservar, aquello que sea el objeto de la justicia intergeneracional, la obligación, ya sea de las generaciones presentes o de los mayores o de lo que sea, es preservar lo mismo y de la misma... No voy a entrar aquí en disquisiciones filosóficas porque no es el momento, pero sabéis que hay una cosa que se llama la cláusula Lockeana, Lockean proviso, por John Locke, el filósofo, que dice que la mayor obligación de justicia es dejar igual y de igual calidad, ¿vale? Enough and as good, dice John Locke. Entonces, la obligación moral en lo que respecta al objeto de la justicia intergeneracional es dejar al menos lo mismo, es decir, no ser unos free riders en el tren de la justicia intergeneracional, es dejar más. ¿Se podría dejar menos siempre que sea aproximadamente de la misma calidad? Lo mismo. Es un tema del que no hablamos, del que no se habla, pero me parece una cosa muy relevante, ¿vale? Y luego es el contenido del lote. El contenido del lote en la mayoría de los casos incluye cosas obvias como los recursos naturales. Menos veces incluye cosas como la tecnología y aún menos veces incluye cosas como los recursos culturales. Por ejemplo, a poco que lea uno de justicia intergeneracional, se encuentra con debates que para la mayoría de las personas pueden resultar casi exóticos, como si existe una obligación intergeneracional de preservar una lengua. Yo soy de Donostia, hablamos de esto en la comida. ¿Existe una obligación en términos de justicia intergeneracional? No digo en otros términos. ¿Existe una obligación por parte de las generaciones presentes de hacer algo para preservar un bien que se ha mantenido durante generaciones y generaciones y generaciones y generaciones, que es cultural, pero por eso no deja de ser un bien, que es una lengua? ¿O no? Bueno, me parece un aspecto relevante. Y sobre todo, y esto a Mariona, si pensamos que en la medida en que pase el tiempo los recursos naturales no renovables, lógicamente van a descender, se van agotando, y que por tanto el lote que vamos a transferir a las generaciones presentes va a tener menos de recursos naturales, pero más de tecnología, eso, de acuerdo con una visión muy mainstream en la economía, que es la de la carrera entre la educación y la tecnología, nos lleva a una reflexión muy obvia, que es: tenemos que invertir más en educación. ¿Por qué? Porque la idea básica de ese libro es que la desigualdad aumenta cuando la carrera entre la educación y la tecnología la gana la tecnología,
Y la desigualdad, en términos agregados, pero la desigualdad económica, disminuye cuando la carrera entre la educación y la tecnología la gana la educación. Si creemos que hay una especie, ¿no?, de hecho hostilizado, no ley, pero de hecho hostilizado en economía, que te lleva a decir que razonablemente el paquete de lo que constituye el objeto de la justicia intergeneracional cada vez va a tener menos de recursos naturales, pero más de tecnología, en términos de políticas públicas, la reflexión que se ha de seguir de eso es cada vez vamos a tener que invertir más en educación. Vamos a tener que invertir más de lo que invirtieron nuestros padres en sus hijos si queremos mantener la desigualdad a raya, ¿vale? O sea, desde el punto de vista, como digo ahí, de la justicia intergeneracional con apellido socialdemócrata, desde el punto de vista de la justicia intergeneracional socialdemócrata, el lote, la composición del objeto de la justicia intergeneracional nos obliga a invertir más en educación, ¿vale? Eso sería lo que, bueno, lo que dice esta diapositiva. Perdón, que me estoy organizando un taco. Y luego las razones. Ya sabemos más o menos de qué hablamos en lo respectivo a los sujetos, es decir, el ámbito subjetivo de la justicia intergeneracional. Ya sabemos de qué hablamos cuando hablamos del lote, es decir, ya sabemos de qué hablamos cuando hablamos del ámbito objetivo de la justicia intergeneracional. Ahora nos quedarían las razones, porque no es obvio cuáles son las razones por las que generaciones anteriores han de preservar algo a las generaciones que vengan después, ¿vale? Y aquí tenemos al menos 3 opciones, y con esto ya me callo y dejo a Mariona y a Andrea, que son las rockstars a las que habéis venido a escuchar. La primera sería que en realidad nosotros somos prestatarios de algo que es de nuestros hijos, ¿vale? Y aquí me he vuelto un poco hippie porque estamos en el Escorial y he decidido apelar al moto de los nativos americanos, ¿vale? Y el moto el eslogan de los nativos americanos, hablando, resumiendo su visión de qué es o cuál es la razón de que debamos mantener algo, conservar algo para las generaciones posteriores, es: tratemos bien la tierra. La tierra no te fue dada por tus padres, sino que te ha sido prestada por tus hijos. No heredamos la tierra de nuestros ancestros, sino que la tomamos prestada de nuestros hijos. Y por si no ha quedado claro, ¿vale? El dicho alude a una noción de préstamo en la que las generaciones futuras son las prestamistas y la actual la prestataria, ¿vale? Que sepáis que desde el punto de vista jurídico, y esto no es ninguna coña, la Constitución japonesa habla de este legado como un trust, la figura del trust americano, de derecho anglosajón, ¿vale? Y esto lo incorpora la Constitución japonesa. Entonces, nosotros aquí estaríamos empleando recursos casi en usufructo, que no nos pertenecen a nosotros y nos han sido prestados por nuestros hijos. Esta es una visión muy extendida, pero que en términos de justicia no tiene nada ni de equidad ni de igualdad. Esto es una visión de derecho privado, en la cual tú no puedes hacer uso porque eres simplemente un usufructuario de algo que te ha sido prestado. Es una noción muy jurídica, muy poco de justicia o de igualdad, ¿vale? La segunda idea es parecida, pero no es exactamente igual. Ay, joder. No es exactamente igual. Y apela a la idea de justicia como reciprocidad, ¿vale? Esto ya no es una visión tan jurídica de la justicia, sino que viene a decir quid pro quo. La idea es que, bueno, la generación presente debe algo a la siguiente porque ha recibido algo y lo ha de conservar más o menos igual que lo ha recibido a sus hijos, ¿vale? Entonces, en la medida en que tú recibiste de tus padres, adquieres la obligación de pasar a tus hijos. Ya no es una noción de préstamo, de derecho privado, sino de reciprocidad, de justicia como reciprocidad, que de hecho, de acuerdo con casi todas las evidencias empíricas que tenemos en el ámbito de la filosofía experimental, es la idea de justicia que abraza la mayoría de la gente en la mayoría de los países. La justicia consiste en reciprocar, ¿vale? Y la última, si es una noción propiamente, socialdemócrata, digamos, y parte de una asunción empírica bastante discutible. Y es que hasta ahora la mayoría de la gente asumía que las generaciones siguientes iban a vivir mejor que las anteriores. Y ahora ya hay mucha gente que no piensa eso, ¿vale? Entonces, si alguien piensa como John Rawls que la justicia consiste en priorizar a aquellos que están peor, tendríamos una razón para conservar aquello que constituye el objeto de la justicia intergeneracional porque las generaciones venideras van a vivir peor que nosotros.
Si uno cree de verdad que la justicia consiste en tratar peor a los más vulnerables, es decir, en priorizar en el reparto de lo que constituye la justicia social a aquellos que están peor, tendríamos una ración ya propiamente de justicia socialdemócrata, si queréis, para conservar este legado, ¿vale? Aquí la justificación sería lo que os decía, que la generación presente debe porque las generaciones futuras seguramente van a estar peor. Y eso es casi el wording que utiliza Rawls en su libro, ¿vale? Y de aquí se derivan, evidentemente, o se pueden derivar principios fuertes en materia de políticas públicas, como limitar la deuda, favorecer a las generaciones más jóvenes en el acceso a la vivienda, en fin, de aquí, esto no son solo grandes ideas en abstracto, sino que de aquí podéis derivar principios muy claros en materia de políticas públicas. Y precisamente para eso tenemos aquí a Mariona y Andrea, ¿vale? Yo ya me callo. Ahora sí entramos en el formato que estaba originalmente pensado para la mesa y que es el de una mesa redonda en el que yo simplemente voy a moderar y la idea es que sea una conversación fluida, no muy encorsetada y cada una pueda intervenir un poco cuando quiera a lo largo de la conversación. Hay dos circunstancias cuando uno se aproxima un poco a la literatura sobre jóvenes y comportamiento político, ¿vale?, que dice que hay dos hechos característicos y quizá un poco diferenciales que distinguen a las generaciones jóvenes actuales de generaciones jóvenes anteriores. La primera es un compromiso más laxo con las ideologías entendidas en un sentido tradicional, como izquierda y derecha, ¿vale?, sino que lo que muestran es más apego por causas concretas y ya no tanto por ideologías ceménticas y que amalgaman una gran cantidad de cosas, sino un compromiso con el cambio climático. Y es verdad que hoy en día el compromiso con el cambio climático es más de izquierdas que de derechas, pero esto no necesariamente debería ser así. De hecho, Edmund Burke, como sabéis, es el gran conservador británico y un tío que creía de verdad en el medio ambiente y todas esas cosas. El medio ambiente podría ser una de esas causas a los que los jóvenes le tienen mucho apego y que podría ser tanto de izquierdas como de derechas. Los derechos LGTBIQ+, lo mismo, es una causa muy concreta que puede formar parte de distintos paquetes ideológicos. El feminismo y la igualdad de género, el antirracismo y los derechos de las minorías, la salud mental y el bienestar entendido en sentido amplio. Los jóvenes, en todas las encuestas en las que se le pregunta, muestran una gran adhesión a esas causas, a temas muy concretos de la agenda política, mucha menos adhesión a las ideologías entendidas en sentido tradicional. Y la segunda es la desafección, ¿vale? La desafección con respecto a las instituciones que coordinan la vida en sociedad, la desafección con respecto a la política real, a la política establecida, a la política que se hace a través de las instituciones políticas, y esa idea de que la corrupción es como una especie de cosa inherente a la actividad política, ¿vale? Entonces, la primera pregunta era, ¿creéis que esto es más o menos así? ¿Que este es un diagnóstico? Luego iremos a la parte de prognosis y de soluciones y todo eso, ¿no? Y a temas más concretos como la vivienda. Pero, ¿creéis que este diagnóstico es más o menos así? ¿Que hay actitudes políticas de esta generación de jóvenes que la distinguen de anteriores? ¿O que tampoco están así y este es un relato un poco hiperbólico y en realidad todas las generaciones jóvenes han sido más o menos así a sus 18, 25 años y esto no presenta ninguna particularidad en particular? Si quieres empezamos por ti, Andrea. Sí, claro, esto tengo que entender, ¿verdad? Sí. Primero que nada, mi voz, porque estoy un poco enferma, no es mi voz normal, pero bueno, es la que vais a escuchar hoy. Agradecer a la universidad, a la Fundación, ¿no?, por invitarnos y por contar con el Consejo de la Juventud de España. Es el segundo año que participamos en un curso y la verdad que siempre es un placer. Yo creo que a nivel general, como bien comentabas, yo diría es una buena descripción de la realidad que ocurre ahora entre las personas jóvenes, pero tengo apuntadas aquí varias cosas que creo que quizá externamente se confunden o se malinterpretan del diagnóstico que, por ejemplo, hemos dado. Muchas veces, sobre todo porque desafección no quiere decir desinterés, que es como la primera cosa que encontramos en la sociedad, ¿no? A los jóvenes ya no les interesa nada porque están muy ocupados usando TikTok. Y esto es una idea que es un comentario un poco anecdótico, pero que subyace una realidad que es
estos jóvenes de hoy en día no les interesa nada, cuando la realidad y lo que dicen los datos es que nuestra generación tiene otras formas de participar y otras formas de asociarse. Quizá las formas de participar, como decía, han cambiado, la política tradicional ya no funciona tanto entre las personas jóvenes, pero eso no quiere decir que no tengamos una juventud politizada, una juventud que, como decíamos, se mueve por causas sociales, se mueve de otra manera, se mueve en redes sociales muchas veces porque es el contexto que conocemos y es el contexto en el que nos hemos criado, por lo menos la generación Z, y esto implica una transformación, o sea, una transformación de la manera de participar anterior a la manera de participar ahora. No creo que cambie el compromiso, que es cuando hablamos muchas veces de justicia intergeneracional o cuando hablamos de jóvenes en general, esta idea que cambia ha cambiado el compromiso, los jóvenes ya no se comprometen, sino que cambian muchas cosas. Por ejemplo, yo que vengo del mundo de la participación juvenil, del asociacionismo juvenil, hay un claro problema de asociacionismo juvenil actual. Las personas jóvenes ya no se asocian, tanto como antes las personas jóvenes no están en las estructuras de participación. Uno, porque las estructuras de participación se han quedado bastante obsoletas. Dos, porque es una realidad que actualmente no es una prioridad de país la participación, que las ayudas a las entidades juveniles, que los recursos de las entidades juveniles llevan congelados muchísimos años y sobre todo que ya no existen tantos espacios de socialización, que muchas cosas que antes eran colectivas ahora son individuales entre las personas jóvenes y se hacen o bien a través de redes sociales o bien individualmente. Y eso también transforma la manera en la que una persona joven entiende el mundo, entiende la sociedad y sobre todo en la que participa, precisamente por eso, ¿no? Por la pérdida de espacios colectivos. No voy a entrar en cómo eso se relaciona con la precariedad, porque creo que vamos a ir después, pero creo que es relevante. Y también por añadir una idea quizá un poco más, bueno, no sé si es filosófica, pero que sí que es una realidad que las personas jóvenes ahora tenemos, intento decir tienen, aunque también tengo que decir tenemos, una realidad de que todo está construido, en el sentido literal, pero también en el sentido metafórico, ¿no? Que todo ya está hecho, sin embargo nuestros padres, mis padres, en este caso son del 72, puedo hablar por los míos, tenían esta idea de que había muchos problemas, de que había mucha dificultad, de que efectivamente había que esforzarse mucho en muchas cosas, porque al menos en mi entorno las cosas fueron muy complicadas, pero que todo estaba al alcance, ¿no? Que todo estaba por construir, todo estaba por hacer. Sin embargo ahora tenemos esa sensación de que todo está construido, de que todo está hecho. Y esto a la vez se une también con otra cosa, y ya termino para que sea más conversacional, con esta idea, bueno, con esta realidad de que somos una generación hiperconectada, una generación que está 24 horas al día, 7 días a la semana en redes sociales, viendo constantemente, expuesta a crisis globales, al cambio climático, a guerras en directo, a una realidad geopolítica completamente diferente a la que igual había hace 20 o 30 años, ¿no? Entonces, esta hiperconectividad y esta idea de cómo las personas jóvenes, nuestra posición respecto al resto ha cambiado radicalmente, porque ya no es nuestra posición respecto a mi compañero de clase o mi compañera de clase, sino que es una realidad global, pero a la vez es una realidad muy individual, que parece muy conectada, pero la realidad no está conectada, sino que es individual. Entonces, creo que es un poco, como decía, creo que es un resumen bastante realista, ¿no? Y hace poco salía el informe de juventud del Instituto de la Juventud, que sale cada 4 años, que muestra datos y que ha hecho un estudio, ¿no? De los 40 años de informes de juventud y que muestra datos muy interesantes precisamente sobre cómo, sobre todo las mujeres jóvenes, somos pues la generación más concienciadas con la igualdad de género. Las personas jóvenes ahora mismo somos las principales activistas en cuanto a cambio climático o incluso salud mental. Hemos visto que hemos sido las personas jóvenes pues, quienes hemos puesto encima de la mesa quizá un debate que ha sido beneficioso para todas las generaciones, no solo para la juventud. Entonces creo que tendemos mucho, o sea que este diagnóstico es un diagnóstico correcto, pero que muchas veces se cae en interpretarlo de una manera incorrecta, que voy luego con ello para dejar tiempo a... Perdón. Gracias, muy interesante. Bueno, gracias Borja, gracias a todo el mundo por la invitación. Bueno, yo como ha dicho Borja, mi tema de interés y de estudio es la vivienda, así que si me permitís voy a traer todo a mi pregunta. Y bueno, para responder a tu pregunta, un poco es verdad que una de esas causas por las que los jóvenes se movilizan mucho es la vivienda, ¿no? Y todas las manifestaciones que ha habido recientemente en Barcelona por la vivienda, sobre todo son
hay muchos jóvenes implicados en las plataformas por la vivienda, los sindicatos de inquilinos, etc., ¿no? Y esto se debe en parte a que la situación de la vivienda ha sufrido un cambio, yo diría que incluso estructural en las últimas décadas, ¿no? Sobre todo respecto a la juventud, ¿no? Incluso, si me permitís, me gustaría, yo lo llamaría incluso que existe una brecha generacional en la riqueza o en la vivienda, ¿no? Que es casi lo mismo, porque la mayor parte casi la mayoría de la riqueza de las familias al final proviene de la vivienda, ¿no? Y estamos viendo en los recientes años que se está provocando esta brecha generacional, ¿no? ¿En qué sentido? Pues primero, el número de inquilinos es cada vez mayor, ¿no? España tradicionalmente ha sido un país de propietarios, ¿no? Desde la famosa frase del ministro de Vivienda de queremos un país de propietarios, no un país de proletarios. Todo lo que se ha hecho desde el Estado ha sido promover la propiedad de la vivienda, ¿no? De hecho, somos uno de los países de la Unión Europea y de la OCDE donde el porcentaje de propietarios es mayor, ¿no? Pero esto está empezando a cambiar. Está empezando a cambiar, sobre todo en grandes ciudades y sobre todo entre los jóvenes, ¿no? Os he llevado algunos datos. En 2002, el 30% de los menores de 30 años eran inquilinos. En 20 años, el 30%. Ahora, en 2020, son el 60%. O sea, eso es un cambio brutal en solo 20 años. Esto para los menores de 30 años, pero la cuestión es que esto está llegando también a las generaciones de jóvenes o no tan jóvenes, quizás yo estaría en esta categoría entre los 30 y 40, 45, incluso el porcentaje de inquilinos entre esta franja de la población también ha subido mucho, ¿no? Ahora mismo hay el 35% de inquilinos cuando había solo el 15%, ¿no? Así que el alquiler históricamente ha sido algo que era un proceso transitorio, ¿no? Era la primera vez que alguien se independiza, se busca un alquiler hasta que pueda comprarse su casa, fundar una familia, quizás esto también está cambiando, ¿no? Pero siempre había sido un proceso más transitorio y esto ahora está dejando de ser tan transitorio y se está convirtiendo en permanente para algunos. Y esto, junto con eso, no solo eso, o sea, no solo hay cada vez más inquilinos, sino que además el precio de alquiler, el coste del alquiler es cada vez mayor, lo que a sí mismo genera un círculo vicioso, ¿no? Yo estoy cada vez más tiempo en alquiler, pero el alquiler es cada vez más caro, lo cual no me permite ahorrar. Si no puedo ahorrar para mi entrada para el piso, por lo tanto no puedo pasar al piso de propiedad, y como no puedo pasar a la propiedad, sigo estando en ese piso de alquiler y sigo poniendo presión en esta parte del mercado de alquiler, y por lo tanto los precios van a subir aún más, porque cada vez hay más demanda para los pisos de alquiler, porque ya no son solo los nuevos jóvenes que llegan, sino que los no tan jóvenes aún están allí en alquiler. Y esto genera, yo creo, o sea, esto es historia, esto no había pasado, no pasaba antes, es un cambio importante que hemos vivido y que yo creo que se refleja en la participación de los jóvenes y en la forma como se manifiestan y cómo protestan. ¿Nos puedo añadir una cosa? Por supuesto. Antes de que ahora que creo que vamos No, tranquila, añade lo que quieras. En vivienda, creo que también hay una cuestión de lo que comentaba Mariana, que también tiene que ver mucho con las expectativas. O sea, somos una generación, al menos puedo hablar por mí, pero por mi generación, que se ha criado con esta idea de tú estudia que todo irá bien, tú estudia que te irá mejor que a mi cariño, en este caso mi madre, que no ha podido estudiar, o mis abuelos que evidentemente tampoco pudieron estudiar. Y creo que esta generación se ha creído estas expectativas, y creo que esta generación ha estudiado mucho, somos el título de la generación mejor preparada de la historia, pero bueno, que es una generación que ha estudiado, pues ya sea un grado de la universidad, ya sea una formación profesional, un idioma, otro, porque ahora no siempre solo con uno, máster 1, máster 2, máster... O sea, somos una generación que se ha preparado y
y que hay ahora un mercado también de trabajo que no es capaz de absorber las expectativas que tenía toda una generación en ese mercado de trabajo. También una generación que tenía esas expectativas en la vivienda, ¿no? Bueno, yo en algún momento, cuando pueda, en unos años, con mis 20 años, al menos en mi caso, pues podré, como mis padres, ¿no? Pues comprar una vivienda y empezar, pues quizá, a tener una vida más independiente. Y esto es una realidad que no está ocurriendo, y el problema ya no es tanto en sí, el problema que también, sino que se ve agrandado por una diferencia de las expectativas que tenía la generación, que quizá con otras expectativas la respuesta, sobre todo en cuanto a actitud de la generación actual, en este caso de mi generación, habría sido diferente. Y también creo que pasan dos cosas. Bueno, la primera es que somos, o sea, los jóvenes somos cuatro gatos, literalmente, y vamos a ser dentro de poco 2 gatos. O sea, en los últimos 30 años ha caído casi un 9% el porcentaje de personas jóvenes en el global de la población. Somos aproximadamente ahora un 15%, cuando hace unos años estábamos en el 25%, en el 27%, o en otros países de la Unión Europea están rondando ese 25%. Por lo tanto, somos menos, por lo tanto, importamos menos electoralmente, por lo tanto, votamos quizá menos que otras generaciones por diversos motivos, y es una realidad también que esa desafección nace de sentir como persona joven que de lo que están hablando los partidos tradicionales, que de la realidad que veo en la televisión, a mí no me representa, o a mí no me hace sentir interpelada. Pero claro, muchas veces no se nos interpela porque, como decía, somos muy pocos, y en términos electorales esto no vende mucho. También son muy pocos jóvenes los que están en puestos de representación. Hay muy pocos jóvenes en el Congreso de los Diputados. En las elecciones europeas, antes, en el cambio de elecciones europeas, había el mismo número de personas jóvenes en el Parlamento Europeo, de 720, que de personas que se llaman Martin, que hombres que se llaman Martin, que son 7. Había 7 personas jóvenes, 7 eurodiputados de todo el Parlamento Europeo, ¿no? Y es una realidad que esa desafección también nace por sentir que no solo las personas que están haciendo la política no me representan, no, porque no son como yo, porque tienen 20, 30, 40, 50, 60 años más que yo, sino también porque la política que se hace desde estos espacios muchas veces no tiene el enfoque de juventud. Y cuando tiene el enfoque de cosas que interesan a la juventud, por ejemplo, en este caso la vivienda, que se ha convertido en una prioridad de país también, en una prioridad en cuanto a temáticas, y este año por primera vez coexiste un Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y un Ministerio de Juventud e Infancia, que es una cosa que no había pasado jamás en la historia, quizá por esta necesidad, pero esto llega cuando ya estamos rozando el límite, ¿no? Cuando ya la gente joven dice, bueno, menos mal que ahora, ¿no? Después de tantos años, esto llega. Y sí que precisamente es por eso. Y relacionado con lo que sobre todo con el tema de la vivienda, es que hay una idea también sociológica que le pasa a todo el mundo, y a mí en algún momento me pasará, aunque lo quiera negar, que es pensar que mi generación siempre, o sea, mi generación es mejor que la que hay ahora. O sea, todo tiempo pasado fue mejor. La música que yo escuchaba es mucho mejor que la que escuchan los jóvenes ahora. Las películas que yo veía eran mucho mejores que lo que sea que ven estos jóvenes de ahora. Y es una idea también un poco nostálgica, ¿no? De querer volver a la juventud. Es una idea de que todo tiempo pasado fue mejor. Pero ahora lo que pasa, y sobre todo con el tema de la vivienda, es que se está volviendo realidad que todo tiempo pasado fue mejor en algunos aspectos, y esto es importante matizarlo, porque muchas veces como Consejo de la Juventud de España hablamos de términos concretos, estamos hablando de la vivienda, o podemos hablar del trabajo. Hay muchísimos otros aspectos, sobre todo lo relativo a derechos sociales, en los que evidentemente no todo tiempo pasado fue mejor. Pero es real que este mantra, ¿no? Esta idea que la gente mayor siempre pone, o siempre visualiza sobre la gente joven, en el tema de la vivienda se está volviendo realidad, y está generando también un poco un sentimiento, entenderme el término, de traición intergeneracional. Porque al final, ser joven hoy en día es prácticamente un factor de riesgo de pobreza y exclusión social. O sea, somos el segundo colectivo de edad con más riesgo de pobreza y exclusión social después de las personas, de los niños y niñas, y se está convirtiendo en un factor de desigualdad el hecho de ser persona joven. Entonces, cuando hablamos muchas veces de justicia intergeneracional, y sobre todo pongo el punto en la manera en la que muchas veces se habla en los medios de comunicación de justicia intergeneracional, que no siempre es la manera en la que hablamos, por lo menos desde las organizaciones juveniles, en materia de justicia intergeneracional, se genera esta idea, ¿no?, de traición intergeneracional, porque tú como generación lo tienes todo, yo como generación no tengo nada, y se genera una lucha que no es real, pero que genera también toda esta tensión en el propio comportamiento
de las personas jóvenes. Pues voy a hacerme una cosa, que como estamos en una mesa redonda y es la idea, me voy a saltar el guión, ¿vale? Y entonces con la idea esta de ir intercalando una parte de diagnóstico y una parte más de qué podemos hacer, ¿no? Sobre todo en materia de políticas, que decías que una consecuencia, Andrea, del envejecimiento de muchas sociedades, en concreto la española, es que la juventud ha ido perdiendo peso proporcional y por tanto también peso electoral. Como sabes, hay una propuesta que sugiere, y que no estaba en el guión, pero vamos a hablar de todo un poco, que sugiere rebajar la edad constitucional para ejercer el derecho de voto a los 16 años. Esto, más allá de consideraciones morales, que las dejamos por una facultad de filosofía, esto no sería una idea tan mala si solo votara el 50% de la población, o sea, las mujeres, ¿vale? Pero cuando incluyes al otro 50%, si eres un poco socialdemócrata, igual no es una idea extraordinariamente brillante. Entonces, ¿qué te sugiere esta reflexión, Andrea? A ver, ¿qué me sugiere esta reflexión? Partiendo de la base de que como Consejo de la Juventud de España somos las personas que hemos iniciado un poco esta propuesta que ha llegado al Congreso por diferentes grupos parlamentarios y que hace ya más de, creo que son 15 años que empezamos a moverlo, sobre todo porque a nivel europeo empezó a moverse en el Foro Europeo de la Juventud y hay varios países de la Unión Europea, Malta, Austria, Bélgica, Alemania, que a diferentes niveles tienen implantado el voto a los 16. Te diría que la idea o la propuesta del voto a los 16 nos parece una muy buena propuesta a nivel filosófico, a nivel de solucionar parte, que no todo, del problema de quizá el peso electoral, ¿no?, que pueden tener las personas jóvenes, y quizá podríamos, bueno, no hace falta igual, sí, pero entrar a debatir sobre por qué creemos que si una persona con 16 años puede trabajar, puede pagar impuestos, puede conducir, puede abortar, puede casarse, ¿por qué no poder votar, no? Sobre todo el simple hecho de trabajar y cotizar, poder decidir qué se va a hacer con tus impuestos, para nosotros es ya una razón de peso para apoyar el voto a los 16. Ahora bien, claro, sobre la otra cuestión, claro, es cierto que si nosotros defendemos la medida, independientemente de cuál sea el resultado electoral que pueda o no tener esa medida, porque lo entendemos como un tema de derechos, lo entendemos como que creemos que las personas de 16 a 17 años tienen que tener el derecho de poder votar, que ellas crean que tienen que votar. Necesitamos para esto claramente dos cosas: educación política, participativa, social. Es una realidad que las personas salen del instituto, del segundo de bachillerato, y si no has tenido un profe guay, un profe que está metido en algunas cosas, no saben cómo funciona gran parte del sistema, ¿no? Muchas veces estamos dejando al profe guay o a unos padres que por lo que sea tienen información en muchas cosas, que los niños, niñas y adolescentes se informen sobre muchas cosas. En este caso hablo sobre temas que tienen que ver, ¿no?, con votar, con partidos políticos, con ideología, pero hay una lista de cosas enorme que en otro momento también sería interesante abordar. Entonces creo que estamos dejando de lado, no desde un punto de vista partidizado, ¿no?, porque aquí entramos ya en todo el debate de las aulas, sino desde un punto de vista de entender cómo funciona nuestro país, entender qué significa una ideología, entender qué significa otra, y entender muchas cosas que si no lo vemos en la televisión, de verdad las personas salen con 18 años del instituto y no tienen este proceso de socialización. Y luego, por supuesto, tenemos un trabajo enorme, pero enorme que hacer con los hombres jóvenes, que están sintiendo que su vida no se ve mejorada en parte por todo lo que hemos hablado ahora, ¿no? Hombres jóvenes que están viendo constantemente que quizá otros colectivos, colectivos no, pero que quizá las mujeres sí que están viéndose beneficiadas porque, bueno, evidentemente en los últimos años la igualdad de género ha avanzado mucho y las mujeres, por suerte, tenemos ahora muchos derechos que no teníamos antes, pero ellos, desde un punto de vista personal, y creo que un punto de vista en el que las administraciones muchas veces les han dejado fuera del debate y de la pedagogía, que creo que es un poco lo que hace falta, nos encontramos con una realidad que es que, bueno, eso unido a una estrategia de redes sociales de ultraderecha y de partidos de ultraderecha, muy bien hecha, por cierto, como usuario de TikTok, que no están haciendo o que no están combatiendo otro tipo de partidos políticos. Entonces, creo que la medida en sí es positiva, creo que la medida en sí debe mantenerse y espero en algún momento, no sé si seguiré siendo joven, pero bueno,
Yo que sé, quizá mis hijos, no sé si en algún momento podrán ver esta medida cumplida y votar a los 16 años, pero evidentemente es una medida que tiene que ir acompañada de muchísimas otras cosas. He contestado sin contestar, pero no he contestado. Los profesores en las facultades de Derecho hablan la mitad del tiempo en español, la mitad del tiempo en latín, y hay un latinajo para esto, que es una sentencia que dice más o menos como hágase justicia aunque perezca el mundo, ¿no? Y es como hágase justicia aunque todo salga en llamas. Y es un poco... Bueno, una cosa de las plataformas, ¿no?, de las series de Netflix y tal, es que te vas enterando de hechos en torno a los cuales otras generaciones que no han sido las tuyas han construido su identidad política, ¿no? Entonces ves 3 series de Netflix y ya te das cuenta de que la guerra de Vietnam, ¿no?, para todo el mundo que hace series sobre series bélicas en Netflix, fue un momento que construyó un montón de identidades políticas en Estados Unidos, más de Estados Unidos en muchos sitios, mayo del 68, no sé qué tal. Uno de esos referentes en España es el 15M, pero más allá de eso os quería preguntar, sí, tú ya lo has apuntado varias veces, Andrea, si el hecho de que buena parte de las generaciones que podríamos considerar jóvenes tengan más educación que nunca y, sin embargo, hayan estado acostumbrados a situaciones muy precarias en el mercado de trabajo, yo os decía, haber tenido contratos indefinidamente temporales, indefinidamente precarios, ¿creéis que constituye uno de esos hechos que marca, más allá del momento puntual, identidades y adscripciones políticas en las generaciones que podríamos considerar más o menos jóvenes hoy en día? Pues sí, por supuesto, ¿no? O sea, la precariedad laboral, ya sea en términos de tipo de contrato o en términos de salario, para mí es la otra cara de la moneda de la accesibilidad de la vivienda, ¿no? O sea, en realidad el incremento de precios de la vivienda no sería un problema si los salarios hubiesen subido lo mismo que han subido los precios de la vivienda, ¿no? Al final tenemos un problema solo porque ha habido una divergencia en el crecimiento de alquileres y precios comparado con el crecimiento del salario, ¿no? Entonces, por supuesto, esto genera frustración entre los jóvenes que, como tú dices, son una de las generaciones más bien formadas, pero después una de las generaciones que más gasto, que más parte de su salario deben destinar a la vivienda, ¿no? En ese sentido también hay, o sea, las medidas que se usan para medir eso son las tasas de sobrecarga, que definimos sobrecarga como la gente que gasta más del 40% de su salario en la vivienda, ¿no? Y entonces este porcentaje de población ha subido mucho en los últimos años y es particularmente grande entre los inquilinos del sector privado, entre las personas de renta baja y entre los jóvenes, ¿no? Entonces, claro, esto hace que, y como decía antes, el problema de eso no es solo que la gente actualmente gaste mucho dinero en su casa, sino que además les impide hacer la transición, ¿no?, hacia otros tipos de tenencia, típicamente la propiedad, ¿no? Antes se podía comprar, o sea, podías trabajar, tener un buen trabajo y al cabo de unos años comprarte una casa gracias al dinero ganado con tu trabajo. Ahora eso es impensable. Ahora se necesitan herencias, se necesitan donaciones. Por lo tanto, solo la gente que recibe una donación o una herencia son las que se pueden plantear en algún momento transicionar hacia la propiedad. Eso entiendo que genera una frustración fuerte dentro de los jóvenes. Esto, por un lado, esto es en lo que se refiere a, digamos, el gasto diario, ¿no? Pero luego la precariedad también afecta mucho al acceso, al primer contrato de alquiler, por el cual te piden un contrato indefinido muchas veces y muchos jóvenes no tienen. Y en caso que no se tenga, pues tienes que
presentarte con un avalador, con un garante que pueden ser tus padres, en caso de que tus padres lo puedan hacer, ¿no? Y si no lo son, pues esto te genera otra barrera al acceso. Igual al acceso a la propiedad, para que te den una hipoteca necesitas poder demostrar ingresos continuos y suficientemente elevados, si no, no te dan la hipoteca, o si te la dan a un tipo de interés más elevado. Entonces, en ese sentido, recientemente ha habido una propuesta del gobierno que ha sido recientemente aprobada, que es el hecho de el Estado que se ofrece como avalador para los contratos de alquiler, ¿no? Esto es una política que en Francia lleva años implementada, ¿no? Y que la idea es que el gobierno se presenta como garante para el inquilino con pocos recursos, ¿no? Y con el compromiso de que si incurre en impagos del alquiler, pues es el gobierno el que va a cubrir estos impagos, y mientras el gobierno se encarga de recuperar, de analizar la situación con el inquilino y quizás dar un poco más de margen, ¿no? La idea de esta política es permitir a los jóvenes de bajos ingresos que puedan acceder a viviendas, a contratos de alquiler en sitios donde hay más oportunidades laborales o donde pueden empezar a despertar, ¿no? El tranquiler. Es un poco aquí la coña que se ha hecho. Bueno, luego te cuento, porque desde París no se enteráis de esas bromas. Pero... Yo por añadir un par de cosas, no tanto al acceso, que lo ha comentado Marina muy bien, sino también la calidad de la emancipación que tienen las personas jóvenes. Principalmente porque hay muchas personas jóvenes que estamos emancipadas, que no estamos dentro del sistema ni dentro de los números, que estamos emancipadas, porque la emancipación es hacer un bizum a tu compañera de piso una vez al mes, porque el alquiler habitacional es la práctica más recurrente entre las personas jóvenes y no está garantizado los derechos para las personas inquilinas habitacionales, y no está generada ni en la ley de vivienda ni en otras leyes que puedan dar cierta seguridad jurídica a las personas que nos emancipamos en habitaciones, porque no podemos pagar emanciparnos en solitario. O sea que es una realidad que no podemos pagar los pisos, no podemos pagar un piso en su totalidad, que la gran mayoría de personas jóvenes se emancipan en solitario, y que la calidad de esta emancipación, pues como os podéis imaginar, es la que es. Que ya no solo es una etapa transitoria, que ya no es me voy de Erasmus y me emancipo compartiendo habitación porque no tengo mucho dinero y porque estoy... No, es que son personas con 25, 28, 30, 35, 38, personas que tienen un trabajo estable, personas que tienen un contrato indefinido, personas que han aprobado una oposición, que se están independizando en habitaciones porque no pueden pagar un alquiler. Entonces, esto también afecta muy directamente a la salud mental de las personas jóvenes, a la salud mental, pues al final, cuando tú estás compartiendo habitación con 3, 4, 5 desconocidos, personas que no conocen de nada, que te pueden caer mejor o peor, que pueden ser más o menos limpios, eso me da igual. Es el simple hecho de no tener un espacio tuyo propio, más allá de una habitación de 5 metros cuadrados, con un burro del Ikea y una cama que has encontrado en Wallapop, para desarrollar un poco lo que es tu proyecto de vida, porque al final la emancipación tiene una parte residencial, pero también tiene una parte vital, una parte de construir un proyecto de vida y construir un futuro. Y gran parte de los problemas que ahora determinamos como salud mental no son problemas de salud mental, son problemas socioeconómicos. Yo, que soy psicóloga, admiraré siempre esta profesión, pero no hacen falta más psicólogos. Lo que hacen falta son más pisos, más espacios de calidad, más sindicatos, más mejores condiciones laborales, no más psicólogos o psicólogas en este caso. Entonces, creo que es importante también ver que cuando hablamos de esta generación de cristal todo el rato y ponemos el término de lo mal que están los jóvenes, no tienen más problemas mentales, no tienen más trastornos mentales, lo que tienen son más problemas para el cerebro, y no tienen más problemas de salud mental, sino de bienestar, porque no es lo mismo el bienestar que los trastornos o las enfermedades mentales. Eso en cuanto a alojamiento, bueno, en cuanto a vivienda. Y en cuanto a trabajo, que evidentemente el problema no es solo el precio de los alquileres, como bien decías, si yo cobrara más, pues podría pagar mejor, pero efectivamente como suben los alquileres, pero no suben al mismo ritmo los salarios, pues aquí sálvese quien pueda. Entonces, sí que es verdad que ha habido una reforma laboral, que las condiciones de las personas trabajadoras han mejorado mucho en los últimos años, que se ha eliminado la temporalidad, pero el 50%
50% de los contratos de las personas jóvenes duran menos de un año y medio. O sea, la precariedad sigue entre las personas, con el fijo discontinuo o con otras modalidades. Entonces, que es verdad y que la subida del salario mínimo interprofesional ha afectado sobre todo a los jóvenes, porque éramos el colectivo de edad que más cerca estábamos de cobrar el SMI, pero que la precariedad sigue estando, que tenemos un porcentaje de sobrecualificación y de temporalidad no deseada muchísimo mayor al resto de la población. Y sobre esto, dos cosas, perdón, es que voy muy rápido porque quiero decir muchas cosas. En cuanto al mercado de trabajo, también hay una realidad y es una idea quizá a profundizar, que es que tenemos, o al menos hay constantemente personas jóvenes que no encuentran trabajo, de lo que han estudiado, que no encuentran trabajo más que con unas prácticas, muchas veces no remuneradas. El estatuto del becario sigue sin aprobar si las personas jóvenes estamos trabajando gratis o incluso pagando por trabajar en concepto de crédito, transporte, comidas, etc. Pero hay un gran problema en las universidades, en el mercado de trabajo y en la oferta de grados universitarios y, sobre todo, en la orientación académica en los institutos a las personas jóvenes. Porque hay sectores que tienen muchísima falta de personas jóvenes. Hay un montón de gente que dice, me falta gente, no consigo llenar esta cantidad de puestos de trabajo, y hay un montón de gente que no tiene trabajo, que no encuentra trabajo, que ha estudiado de lo suyo. Hay una cantidad no quiero meterme en ningún fregado, pero hay una cantidad, según qué grados universitarios, hay una cantidad ingente de personas con ese grado universitario que salen cada año al mercado laboral, que no somos capaces como sistema de absorber todos esos profesionales. Entonces creo que hace falta una reforma del sistema de orientación, porque el sistema de orientación en los centros educativos deja mucho que desear y la gente joven se informa a través de pues un TikTok, pues he visto anatomía de Grey, pues quiero ser doctora, pero claro, hay una realidad de lo que implica un grado universitario o no, una formación profesional o no, que no estamos sabiendo. Creo que cuanto antes empiece en la etapa académica escolar, mejorarán muchos los problemas que tenemos ahora, sobre todo de paro juvenil, que por cierto somos el país de la Unión Europea con mayor tasa de paro juvenil. Y, espera, tengo una cosa más, si no se me va a olvidar. Bueno, pues igual... sí, y otra cosa también sobre esto, que es que cuando surge todo este problema, cuando nada es estable, ¿no? Porque la vivienda no es estable, porque no sabes hasta cuándo vas a estar aquí, sobre todo en un mundo en el que, repito, cada vez más globalizado, las personas jóvenes, pues me voy de Erasmus, pues a una estancia, pues ahora me voy a trabajar de opera, no sé dónde, ahora bueno, o sea, somos una generación que se mueve mucho más que otras generaciones fuera de su núcleo familiar, de su localidad de residencia. Cuando la vivienda no es estable y muchas cosas no son estables, lo que sí que es estable es el festival de música que hacen todos los años en mi pueblo, el nuevo iPhone que sale cada 2 años, ¿no? Y culpamos a la gente joven, ¿no? Es que yo he escuchado esto muchísimo, sobre todo por Twitter, claro, fíjate, pero claro, con el iPhone 15, no sé cuál es, el iPhone 12 que llevas, ¿cómo te vas a quejar? Es que claro, así nunca te vas a comprar una casa. Pero yo daría todos mis iPhones que tengo uno toda mi vida por una entrada a un piso. No sé si alguien me hace un intercambio, pero yo estaría encantada. 2, hay una parte también de que cuando no puedes controlar tu alrededor, lo único controlable que tienes son las pequeñas cosas que sí, que a mucha gente le pueden parecer que cuestan mucho dinero, pero que la realidad es que es lo único sobre lo que los jóvenes tenemos ahora, cierto control y cierta estabilidad. Sabemos que todos los años pues va a hacerse este festival de música en este sitio y yo me compro la entrada con antelación con mis amigos porque es lo que hay. Entonces, porque me hace sentir que tengo control sobre mi futuro, cuando la realidad es que esto es un 1% del control que puedes aspirar, pero es lo único a lo que pueden aspirar las personas jóvenes últimamente. Y haré así. Muy bien. Pues... Bueno, siendo una mesa sobre justicia intergeneracional y estando Mariona, era inevitable que esto ocurriera, pero ahora vamos a hablar de vivienda. No solo, como decíamos, no solo porque es uno de los principales problemas de la juventud, sino porque es uno de los principales problemas de la sociedad española. Y porque es uno de los problemas que razonablemente puede ser tratado desde el ámbito de las políticas públicas, ¿vale? Entonces, Mariona, desde la parte del diagnóstico, luego si quieres pasamos más a la parte de qué se puede hacer razonablemente desde el ámbito de la política pública. Si tuvieras que esbozar, ahora ya sí como experta en el tema de la vivienda en particular,
un diagnóstico, un esbozo muy breve de dónde estamos respecto al problema de la vivienda en España ahora mismo, con relativa independencia de si tenemos 25 o 55 años. ¿Cómo estamos ahora? Sí, pues, a ver, sí, ya lo he ido comentando un poco, pero para poner las ideas en su sitio, ¿no? Yo definiría la situación como una situación de polarización generacional, ¿no? Donde, por un lado, como decía, tenemos los jóvenes que cada vez hay más jóvenes inquilinos, y estos jóvenes están más tiempo siendo inquilinos. Y por el otro lado del extremo, que es el que hablo menos, ¿no? Son las generaciones mayores, que son unas generaciones donde cada vez hay más un porcentaje de multipropietarios superior, ¿no? El porcentaje de personas de 60 años o más que tienen más de una propiedad. Esto ha subido mucho en los últimos años, ¿no? Antes era acceder a tener mi vivienda principal, ¿no? Pero ahora las generaciones mayores ya no es una vivienda, ya son dos o tres, ¿no? O sea, de un lado es la vivienda, ser multipropietario, que sería tu vivienda principal más otras, que sea secundaria, ¿no? De otro lado, vemos el porcentaje de arrendatarios, ¿no? Estas serían las personas que tienen alguna vivienda en propiedad que ponen a alquiler. Esto también ha subido del 2% hace 20 años a 7% ahora mismo, ¿no? Entonces, aquí vemos esa polarización, ¿no? De ninguna casa de propiedad para las generaciones jóvenes y más de una, o casi dos, tres, e incluso viviendas que pongo yo en alquiler para las generaciones de mayores, ¿no? Un dato interesante que me gusta llevar también porque muchas veces en el debate político, sobre todo cuando se habla del control de alquileres, siempre se saca el ejemplo de sí, la pobre abuela que tiene un piso de alquiler que complementa su pensión con el alquiler, ¿no? Pues eso no representa la realidad. Si miramos a la renta media de las personas inquilinas comparado con la renta media de las personas arrendatarias, estas son las personas que tienen al menos un piso con alquiler, su renta es hasta 3 veces mayor comparada con los inquilinos, ¿no? Son 77.000 euros al año comparado con 28.000 euros al año. O sea, es una brecha generacional muy enorme, 3 veces más a nivel de renta. Y esto es porque, claro, es una generación que compró sus viviendas en un momento donde el mercado, justo antes de la crisis o bastante antes de la crisis, donde los precios aún estaban, todo reducía, ¿no? Y el típico caso de yo compré por, no sé, 50.000 euros y vendí 10 veces más, 15 años más tarde, ¿no? Esto ya no volverá a pasar, y esto es la gente que tuvo la suerte de estar en un momento adecuado y comprar en un momento adecuado que se ha podido beneficiar de eso y con una casa comprarse dos. Entonces esto marca claramente, por eso digo yo que creo que esa polarización generacional en términos de vivienda al menos es bastante evidente incluso en los datos. Luego, si quieres, tengo toda la parte reservada para qué se puede hacer. No sé si quieres que empiece. Sí, por favor. Sí, por favor. Ahora sacamos el boli y el papel, ¿no? Iba a preguntar yo. Vale. Me gusta hablar de eso siempre en 3 partes, ¿vale? Me alegro de que me hagas esa pregunta. Eso es. Primero, digamos, soluciones a largo plazo, a medio plazo y a corto plazo, ¿no? Voy a empezar, evidentemente, a largo plazo con la solución con la que todo el mundo propone siempre y que todo el mundo está de acuerdo, que es tenemos que construir más. Sí, es verdad, hay que construir más. Aquí todo el mundo va a estar de acuerdo, derecha, izquierda, jóvenes, mayores. Tenemos que construir más, sobre todo, tanto en el sector privado como sobre todo en el sector público. Objetivo, aumentar el parque de vivienda social. ¿Cómo? Tiene que ser vivienda social de alquiler solo, olvidémonos de la vivienda de protección oficial.
social de compra. Esto forma parte del pasado, ya hemos sufrido las consecuencias de esto durante muchos años. Afortunadamente, desde la reciente ley de vivienda esto ya se ha cerrado, y ahora toda la construcción debe ser de alquiler y permanente. No se puede, paremos ya de dar regalitos, ¿no? Que aparte se distribuyan desde los municipios, al vecino, al que ya está, ¿no? Pongámonos en línea con todos los países europeos donde el parque social es público, estatal y no se mueve, y los que circulan son los inquilinos que entran y cuando ya no quieren pues se van, ¿no? Esto sí, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto es muy caro, no tenemos terreno y tarda mucho, ¿vale? Entonces esto no vamos a bajar los precios con eso, aunque construyamos todas las cifras que nos den de vamos a construir X mil viviendas, esto no va a bajar los precios de vivienda ni de alquiler, porque representa una proporción muy baja comparada con todo el stock de viviendas que ya tenemos, ¿vale? Así que hay que hacer otras cosas para, digamos, para el alquiler, ¿no? A medio plazo, y mi parte preferida, ¿vale? Para mí el objetivo es maximizar el número de viviendas que se usan para uso residencial, ¿vale? Olvidémonos de la construcción, quedémonos en las viviendas que ya están, ¿vale? Estas que ya están, tenemos que asegurarnos que estas solo se usan para el uso residencial, ¿vale? Eso digo sobre todo en sitios de mercados tensionados, ¿vale? En grandes ciudades de islas, ¿no? O sea, todo el uso que no sea vivienda principal lo tenemos que limitar, ¿vale? Esto incluye vivienda turística, contratos de temporada, vivienda vacía, incluso vivienda secundaria, ¿vale? Entonces, ¿esto cómo se puede hacer? Pues podemos... hay dos tipos de propuestas, ¿no? De Carol and the Stick, que decían los ingleses, ¿no? La zanahoria o el palo. El palo impuesto, ¿no? Pues, por ejemplo, mi propuesta estrella es imaginémonos un IBI, impuesto de bienes inmuebles, un IBI diferenciado en función del uso, ¿vale? Podemos decir, mira, todas las personas que estén viviendo en su casa, esta gente va a pagar un IBI por esta casa, que es un IBI, el IBI base, ¿vale? Y las personas que alquilen a alguien, que este inquilino lo use en tanto que vivienda principal, estos también van a pagar un IBI que es el base. Todos los otros usos vamos a multiplicar el IBI por 10 o por lo que queramos, ¿vale? Porque como la base del IBI es muy pequeña, lo podemos multiplicar por 10, ¿vale? Incluso por 20. ¿Esto qué permite? Esto permite poner en el mismo saco todo lo no residencial. Es decir, eso, vivienda turística, vivienda temporal, vacía y vivienda secundaria, ¿vale? Eso en el País Vasco ya se hace, han pedido un recargo para toda la vivienda no principal. Y esto es, digamos, yo es que soy muy fan de los impuestos y ya no porque sean una herramienta recaudatoria, sino porque para los investigadores los impuestos también es una medida para medir las cosas muy bien, ¿no? Y eso permite solucionar todos estos problemas con solo esta medida, ¿no? Yo soy de Barcelona, en Barcelona es una ciudad con que el turismo han intentado hacer muchas cosas para reducir el número de pisos turísticos, pero se encuentran con la imposibilidad de encontrar esos pisos o de aplicar el control, etc., ¿vale? Esta medida permitiría hacer eso de forma sistemática, generalizada y sin tener que ir a verificar qué es lo que se hace. Había una pregunta, no sé. No, lo hacemos luego, sí, reservamos un tiempo para las preguntas. Esto es el palo. La zanahoria, ¿cuál es? La zanahoria es, pues, promovemos el uso residencial, ¿vale? O sea, lo primero era paremos los otros usos, ahora promovemos el uso residencial. ¿Cómo?
pues con la garantía contra el impago que decía antes, esto es una opción, o con la reducción del IRPF para las rentas recibidas en caso de esto ya existe también, ¿vale? En el caso de los ingresos que se reciben de alquiler residencial, ¿vale? Aunque esto existe en IRPF, significa que existe para las personas físicas, pero también hay muchas empresas alquilando. También podríamos plantearnos hacer esto para el impuesto de sociedades, ¿no? Bajar el impuesto de sociedades para las empresas que alquilen a residentes principales y subirlo para los otros usos, ¿no? Esto sería la ganancia. Vale, ya casi estoy. Lo último es a corto plazo, inmediatamente. ¿Qué se puede hacer ya? ¿Vale? Porque esto se puede hacer, pero entiendo que no así para mañana, ¿vale? Así que, tranquila, también. Yo el palo. Vamos a reservar un tiempo para las... Vale, últimas cosas a corto plazo. Bueno, evidentemente el control de alquileres, ¿vale? Esto ya se está haciendo en Cataluña, la ley de vivienda intentó generalizarlo para que se haga en otros sitios. Bueno, si no se está haciendo es porque es a nivel comunitario, etc., ¿no? Esto no tengo una solución para eso, excepto que, digamos, el control, yo soy economista y siendo yo economista y decir yo, pongamos control de alquileres, esto es muy extraño, ¿vale? No vais a encontrar a nadie más decir esto, ¿vale? Y entonces voy a poner mis reservas, ¿no? ¿Qué pasa? Todos los economistas están en contra de eso por las consecuencias que puede tener en la oferta, ¿no? En el desincentivo en la oferta. Pero, ¿qué pasa? Pensemos en eso con lo que acabo de decir del IBI diferenciado, ¿no? Esto significa que cualquier otra opción, cualquier otro uso que yo puedo pensar en mi vivienda, me va a costar mucho más impuestos, ¿no? Por lo tanto, esas maniobras de decir, bueno, pues ahora hago un contrato de temporada o ahora lo pongo a Airbnb, bueno, pues puede ser, pero entonces vas a pagar muchos más impuestos con eso, ¿no? Esto podría permitir parar un poco el golpe, parar un poco los efectos de oferta, ¿no? Otras cosas son el ofrecer exenciones para la vivienda nueva, ¿vale? Esto significa que los promotores pueden construir y les decimos, mira, durante 10 años tú puedes poner el alquiler que tú quieras, o si quieres subir hasta el 20% del índice, o decidamos un número, ¿no? Pero dar más flexibilidad a la vivienda nueva para contrarrestar el efecto, ¿no? Normalmente los economistas dicen, si pones un control de alquileres, nadie más construye y nadie más ofrece, ¿no? Pues pongamos una exención a la vivienda nueva para que los promotores digan, es que la sola forma de poder ganar más dinero es construir, ¿no? Así que voy a construir más para poder ganar mi alquiler durante 10 años y luego se me aplica el control, ¿no? Lo mismo para las reformas, y eso se junta con lo que decíamos antes de las situaciones de la vivienda, ¿no? De vivienda con situaciones energéticas bastante precarias, etc., ¿no? Pues todo eso, pues demos también una exención o el poder subir un 10-20% más del inquilino respecto al índice si se hace una reforma general que permite mejorar la eficiencia energética, etc. Esto se tiene que aplicar también tanto a jurídicas como a físicas, tanto a grandes tenedores. Esto, o sea, también queremos que los grandes tenedores mejoren sus viviendas y las pongan en el mercado, ¿no? Así que, o sea, se puede, digamos, mi argumento es, yo no voy a decir que el control de alquileres es la solución definitiva, ¿vale? Porque sí va a tener problemas y sí va a haber efectos en la oferta, pero yo creo que se pueden pensar en formas de diseñarlo en el que se minimicen todos los efectos negativos en la oferta, como son eso de la construcción, las renovaciones y el capar los usos alternativos. Y nada. Muy bien. Es que Andrea creo... Sí, no os preocupéis, pero creo... Es que tenemos dos ponentes. Andrea creo que quiere decir algo. No sé cuánto tiempo estudiando y analizando esto y la verdad que lo ha aplicado de maravilla y nosotros como... Sí, no os preocupéis. O sea, sí que tenemos
trabajo, ¿no?, en cuanto a propuestas, y sí que como Consejo de la Juventud de España pues estamos a favor de la regulación de los procesos de alquiler de las pensionadas, construcción de vivienda pública, muy bien, has dicho, todo el mundo le parece bien. Pero sí, por añadir una cosa a esto, bueno, son dos. La primera es que la principal medida que tenemos actualmente en las personas jóvenes es el bono del alquiler joven, que no sirve. El bono del alquiler joven llega a menos del 1% de los jóvenes de España y tiene unos baremos del máximo que puedes, porque ahora mismo creo que son, si no estoy equivocada, entre 700 y 850 euros máximo el piso. No hay pisos por 700 y 800 euros en Madrid, ni en Valencia, ni en Barcelona. Los requisitos de las comunidades autónomas sobre la adjudicación son completamente desiguales, es un poco quien llega primero se lo queda, quien se entera de estas ofertas normalmente, o sea, de estas ayudas normalmente es quien menos lo necesita. Bueno, el bono de alquiler joven para nosotros no es una medida que esté funcionando, no es una medida que esté solucionando el problema de la juventud. Entonces sí que creemos que hay muchos otro tipo de medidas que deben estar enfocadas no tanto al alquiler, no tanto a la compra, como los avales y como muchas otras cosas, sino al alquiler, porque es que las personas jóvenes no podemos comprar viviendas. Y luego hay otra parte también, que evidentemente para mejorar el problema de la vivienda hay que mejorar la calidad del trabajo y la precariedad juvenil que viven las personas jóvenes. Con esto hay muchísimas medidas, podríamos hablar sobre muchas cosas, pero yo solo voy a destacar una, que también es una reivindicación de hace mucho tiempo el Consejo de la Juventud de España, y es que, como bien he dicho, bueno, como hemos hablado aquí, las personas jóvenes tenemos una realidad socioeconómica muy complicada, el segundo colectivo de edad con más riesgo de pobreza y exclusión social, y no tenemos acceso al ingreso mínimo vital. Las personas menores, las personas menores de 23 años no tienen acceso al ingreso mínimo vital, y las personas de 23 a 30 años tienen requisitos más exigentes que los mayores de 30. O sea, estamos discriminando por edad a las personas jóvenes por el simple hecho de ser jóvenes, dando unos requisitos mucho más exigentes para que las personas que efectivamente tienen una situación de pobreza puedan acceder al ingreso mínimo vital. Entonces creo que hay otras medidas que medidas que van en otro conjunto, en otro pack, ¿no?, de medidas sociales que acompañan a la realidad de las personas jóvenes. En este caso, y especialmente, hablo del ingreso mínimo vital porque para nosotros es muy importante que se reforme y que tenga en cuenta a las personas jóvenes, que también, de alguna manera, no desde la parte de la vivienda, sino desde la parte del poder adquisitivo o de los ingresos económicos, también pueden ayudar a mejorar, aunque sea poco, pero bueno, esto ayuda el problema de la vivienda. Un segundo. Son y 18. Tenemos 10 minutillos para que Mariona apunte una cosa. Decías que yo creo que en general, en general los académicos somos bastante fans de los impuestos, y por lo que sea los responsables políticos no son tan fans de los impuestos, ¿vale? Entonces, hay mucha gente en España que va a recibir o ha recibido una herencia de un piso en el pueblo, ¿vale? Pueblos que se han ido vaciando con el transcurso del tiempo y donde es muy difícil fijar población. No vamos a entrar en las razones, pero donde es muy difícil fijar población. Y tú le dices a un responsable político, tú estás en el gabinete del ministro, ¿vale? Tengo una idea buenísima, que es subirle el IBI a un... Termino, ya sé que has entendido perfectamente lo que quiero decir. Que es subirle los impuestos a un tipo que igual es votante nuestro para el piso del pueblo, con el objetivo de fijar población en un pueblo donde es imposible fijar población porque son 6 vecinos y el más joven tiene 182 años. No llega el transporte público, de universidad ni hablamos, por supuesto el colegio se cerró hace 25 años. ¿Cómo le vendes tu producto a tu...? O sea, esto, no sé si lo he dicho, no lo he dicho, esto es el mercado tensionado también. Solo. O sea, solo serían las grandes ciudades. Solo sería en las grandes ciudades. Hay mucha vivienda que no trinca, que no pillas. Hay mucha vivienda que no pillas, pero es una vivienda que con este impuesto no la vas a... Es como tú dices, es otro problema. La España vaciada es otro problema. Y se soluciona distinto, ¿no? Vale, claro, pero entonces el stock de vivienda que tú afectas es mucho más pequeño, claro. Y respecto a lo de los impuestos, es que mi idea es tan buena. Incluso tú la puedes vender, o sea, tú lo que puedes hacer es decir, mira, yo voy a bajar el límite de las residencias principales, ¿vale? Y lo voy a subir 10 veces para todos los otros, ¿vale? Por lo tanto, tú puedes venderlo como estoy bajando los impuestos. O sea, a recaudación igual, estoy bajando a la gran mayoría de gente que vive y lo subo a los
fondos de inversión multipropietarios. Vale. Totalmente de Okay. acuerdo. Vale, pues... Y estoy muy cabreado en este tema. Vale, sí, vale. Vamos a ordenar... Sí. Una palabra, 2 palabras, 3 palabras, 4 palabras. Empiezas tú por razones del cabreo. Pues Vale, venga, va. estoy muy cabreado porque esto es el sueño americano, que esta política no se protegió, los republicanos. Y vino esa crisis Europa entera y aquí llegó todo lo malo. La locura del ladrillo. Y se lo llevaron todo el capital. Y los lacayos políticos hicieron el puro negocio en la primera crisis con Rajoy. Así que estoy muy cabreado en el asunto. Así que el palo, totalmente. Palo 1, zanahoria 0, de momento. Vale, sí. Bueno, yo me voy a extender un poco, si me lo permite. Es más un comentario que una pregunta, ¿no? Vale. A ver, como evidentemente veis, yo ya no soy joven, pero he sido joven. O sea, soy una boomer y tengo 2 hijos jóvenes, ¿no? Entonces yo parto de la base de que yo también cuando era joven lo veía todo muy terrible. O sea, yo también me fui de au pair, compartí piso, ganaba una mierda, etc. Después la vida te va mejorando, vas aumentando tus ingresos, consigues tener una estabilidad laboral y al final, pues bueno, tienes otra perspectiva de la vida. Quiero decir que muchas veces, cuando uno es joven, se cree que las generaciones anteriores no han pasado por el mismo proceso y hemos pasado por el mismo proceso. Entonces, bueno, decía no sé quién que la juventud es una enfermedad que se cura con la edad, ¿no? En su día, a nosotros nos llamaban los hubs, porque eran jóvenes, aunque suficientemente preparados. O sea, no éramos pro, éramos hubs. Bueno, yo soy economista, entonces, bueno, yo voy a contar un poco cómo veo yo el tema. Yo creo que, a raíz de lo que tú apuntabas, sí que España está polarizada. Está polarizada entre zonas pensionadas y zonas despobladas. Y esto es así. Y la gente joven ya no se quiere ir a vivir a un pueblo, no quiere tener una casa en un pueblo, quiere estar en el centro de las ciudades. Y esto es ley de oferta y demanda. Y es así. Tampoco no han ayudado mucho los fast pass estos para súper ricos que se podían comprar pisos enormes en personas que no eran españolas y que han entrado al mercado. La visa, perdón. La visa. Golden Visa. La Golden Visa, bueno, está. Yo creo que el problema fundamental del mercado de vida es que es un mercado inflexible y que tiene muchas barreras, porque cuando eres joven no puedes acceder al mercado laboral, pero después tus circunstancias vitales van cambiando. Te casas, tienes pareja, después te divorcias, después tus hijos se van fuera y al final terminas viviendo solo, ¿no? Y a lo mejor tus necesidades habitacionales son diferentes. Y como es un mercado tan inflexible, con tantos impuestos, con tantas cajas, porque comprarte un piso tienes que pagarte el piso más un 10% de impuestos. Y esto, una cosa, en un piso de 50.000 euros, pues el 10% son 5.000 euros. Pero en un piso de 300.000 los impuestos son 30.000. Y esto, pongamos a las administraciones públicas, esto les interesa, porque es recaudación. También es recaudación las plusvalías. Y esto no se está contando, o sea, solo se está poniendo el foco en el propietario, pero muchas veces el problema también lo generan las administraciones públicas, que a lo mejor tendrían que ser más flexibles, porque las circunstancias, por ejemplo, vitales de las personas van variando y tiene que ser más ágil. Entonces, ¿qué pasa? Que tú vas acumulando un piso y para no venderlo, porque Hacienda te sablea, pues entonces lo mantienes. No, es así, es que es así. Entonces lo vas manteniendo y esto está ocurriendo. Bueno, no nada, pero simplemente la idea es que yo creo que había que tener un mercado más flexible. Vale, vamos a ir respondiendo y así lo hacemos más ágil. Sí. Lo primero y a lo segundo te dejo a ti, que seguro que... O sea, yo, estando de acuerdo con lo que dices, aunque no me gusta hablar de casos particulares como la generalidad, porque creo que la realidad no es el caso particular, en mi caso particular yo cobro más que mis 2 padres
y yo no puedo pagar un alquiler en solitario y mis padres están viviendo, mis padres están viviendo en un piso que compraron con la edad que tengo yo ahora, con una capacidad y con un esfuerzo que yo, cobrando más que ellos ahora, no puedo, pero ni por asomo. Entonces, entendiendo la realidad y entendiendo que, por supuesto, generaciones sufrieron un contexto muy diferente y muchísimas otras cosas, y yo me siento muy agradecida también por haber nacido en el momento en el que he nacido, y me siento muy agradecida con las cosas buenas y positivas que tiene mi generación y ser joven en el 2025, ¿no? Pero sí que creo que precisamente el que hemos hablado en cuanto a vivienda y en cuanto a datos, es una realidad que esta generación lo pasa peor que otras generaciones en su momento. Sobre todo, y mucha gente me dice, bueno, pero no tienes por qué querer, porque yo siempre hablo de que justamente, es que justo mis padres con mi edad de ahora se compraron un piso, vivienda de protección oficial, y es el piso en el que yo viví toda mi vida y es el piso en el que sigue viviendo ahora. Yo no aspiro necesariamente a comprar un piso, no tengo la necesidad ahora de tener un piso, ¿no? De poder tener un piso, pero la realidad es que yo ahora mismo pago muchísimo más de alquiler por una habitación en un piso compartido de lo que han pagado mis padres nunca jamás de hipoteca, siendo dos personas, no siendo una individual. Entonces creo que, y por eso, y luego sobre lo de los pueblos, estoy de acuerdo con que los jóvenes no nos queremos ir a vivir a los pueblos, estoy de acuerdo, pero no nos queremos ir a vivir porque no hay servicios. O sea, creo que hay mucha gente joven que quiere y que de verdad intentaría y se está haciendo, y yo estoy viendo un movimiento por parte de la generación más joven de volver un poco, de salir un poco de las ciudades, de volver un poco a grandes espacios, pero no vamos porque no hay trabajo, porque no hay servicios culturales y porque no hay muchas cosas que los jóvenes necesitamos en los pueblos, en este caso. Sí, vale. A ver, la primera cosa, lo que decía Andrea, es que esto son los datos, no es... O sea, yo entiendo que la sensación puede ser distinta, pero los datos dicen que, lo que decía antes, el porcentaje de jóvenes inquilinos se ha doblado en 20 años. Antes eran el 30%, ahora son el 60%. Otro dato, si tú miras el número de años necesarios para comprarte una casa, o sea, imagínate que tú destinas todo tu salario entero para comprarte una casa, ¿no? ¿Cuántos años necesitas exclusivos de este salario para comprarte una casa? Esto se ha multiplicado también, o sea, estos son, y esto tiene en cuenta del cambio de los salarios y el cambio de los precios, ¿no? Yo creo que pasó de 6-7 años, ahora estamos a 10-11 años enteros de salario para comprarte una casa, ¿no? Luego, tema de impuestos. Mira, el impuesto de transacciones no es mi favorito. El único que no es. No, pero una cosa interesante que se puede hacer con el impuesto de transacciones es que dependa de cuántos años hace de que te compraste la casa, ¿vale? En algunos países lo que están haciendo es para limitar la especulación, es decir, compro y al cabo de 5 años ya he vendido, pues se pone un impuesto de transacciones mucho más alto cuando la compraventa se produce rápidamente. En cambio, cuando es al cabo de 20 años, pues el impuesto se reduce. Solo una cosa, yo tengo 2 hijos, ¿vale? Son jóvenes, están viviendo de alquiler, sé uno en Barcelona, sé lo que se paga en un piso compartido y además los avales que solicitan. Quiero decir que tampoco no penséis que vivimos alejados de la realidad. Sí, queréis decirlo. Sí. Sí. Vale, mira, hay una cosa. Mira, yo nací en 1957, justo cuando se aprobó el plan de estabilización de la economía española en tiempos de la dictadura. Nos trajeron cosas como la leche en polvo a los colegios, etc. Los americanos. Los americanos. Norteamericanos. En esa época, Madrid y todas las ciudades estaban prácticamente a totalidad viviendo de alquiler. La gente, los aristócratas tenían edificios enteros que alquilaban a la gente, y yo nací en un piso en alquiler que tuvieron mis abuelos también. Entonces, eso se cambió en los años 60 como una de las medidas que hizo la dictadura para convertir este país en un país de propietarios en vez de gente con ideas izquierdistas y peligrosas comunistas. Claro, entonces eso se cambió de esa manera.
A partir de entonces, pues han venido diferentes leyes de arrendamientos urbanos, etcétera, etcétera, que los propietarios que si querían vender los pisos, el inquilino les salía el retracto y le obligaban a venderle el piso con arreglo a lo que pagaba de alquiler, multiplicado no sé por cuánto, por eso mis padres pudieron comprar el piso donde vivieron sus padres y ellos y tal. Entonces, eso pasamos de una sociedad en la que todos éramos inquilinos, prácticamente, y a una sociedad con todos propietarios. Todos propietarios que de alguna manera se hizo un esfuerzo terrible para conseguir comprar esos pisos. Evidentemente luego empezó la especulación a mover las cosas. La gente cambiaba de piso como cambiaba de chaqueta. O sea, de un año para otro compraban un piso, vendían el anterior y volvían a comprar otro piso y así poquito a poco se iban haciendo con una casa mejor y en mejores condiciones. Luego empezaron lo de las segundas residencias, lo del chalet en la costa, la casa en el pueblo, etcétera, etcétera, todas esas cosas. Bueno, pues... Sí, Está cerca ya de llegar a la pregunta. La cuestión es que se ha hecho un proceso de especulación bestial. No se habla del valor de la construcción, verdaderamente. No se habla del valor del suelo, que también es otra cuestión. Hay países en la... No, estabas ya dentro del área, no la saques otra vez. Soy los lacayos del capital. Venga, remata ya que estás cerca ya. De acumulación de la riqueza que se ha fundado en el tema de la construcción. Hay países dentro de la Unión Europea que pueblos enteros y ciudades enteras son de propiedad de los ayuntamientos. Te estoy hablando de Holanda, te estoy hablando de Bélgica, te estoy hablando de zonas concretas de Austria, etcétera, etcétera. O sea, no es verdad esto de que estemos obligados a estar pagando barbaridades por un piso, etcétera, etcétera. Sí, lo pagan en Londres, sí, pero no, Londres no es tiene lo mismo una garantía del gobierno. Que no es lo mismo que Bonn, ni es lo mismo que tal. Entonces, esto de alguna forma se está magnificando de una manera que no se está poniendo el dedo en el problema real. El valor de la vivienda no es un valor producto de un mercado, porque cuando es un mercado tú puedes coger el ordenador que compras y te lo llevas a tu casa. La cultura europea. Perdón, es que estoy aquí en función de... Si no modero no hago mi trabajo, que me han traído en función de moderador. ¿Tienes una pregunta? Era más bien un comentario. Si es un comentario, te pido por favor que termines. Bueno, termino. La cuestión de eso. El valor del suelo es fundamental para darle el valor de la vivienda. De la construcción no vale ni el 30% de lo que eso. Entonces, hagamos algo con respecto al valor del suelo. Vale, gracias. Sí, luego te doy la palabra. Yo quiero empezar haciendo vuestra presencia y también me ha encantado dar referencias a tu plan entero, te lo compro, me ha encantado. Sí, listo. También quiero empezar diciendo que es la persona más joven que está aquí. Así que decir que lo que ha dicho Andrea de que los jóvenes lo pasamos peor y que nos vemos las ciudades obligados porque no hay trabajo, no hay servicios, es totalmente cierto, porque conozco muchísima gente que se ha venido a Madrid porque obligados a trabajar, no porque hayan querido, se había querido quedar en casa. Y mi pregunta viene por lo que has comentado del IBI, de las medidas a corto y a medio plazo, porque al mencionar tanto del País Vasco, que también se ha publicado, y allí el gobierno vasco, la Consejería de Vivienda, está haciendo todo lo que mencionamos para este plan, lo está haciendo. ¿Qué pasa? Que por ejemplo lo del IBI existe el problema de que, me preguntaban en este sentido, claro, las administraciones pueden tener un problema, porque si bien la Consejería de Vivienda tiene esa voluntad de hacer cosas, depende de otras que son las diputaciones forales y de los ayuntamientos. Y por ejemplo, el Ayuntamiento de Bilbao sí está forzado a aplicar ese cambio a viviendas vacías,
pero no está haciendo el estudio para determinar cuántas hay ni cuáles son. Con lo cual existe esa problemática y también el control de alquileres, si bien ya se han declarado zonas tensionadas, no pueden empezar a aplicarlo porque son las diputaciones los que tienen que hacer el análisis de mercado y de ver cuáles son los índices de precios. Si se lo hagan, no pueden empezar a aplicar estos topes. Y también lo que ha comentado Andrea, que ha dicho de que no se puede aplicar, el bono de alquiler no sirve porque hay unos límites muy bajos de precios. Por ejemplo, el consejero de vida que en Donosti nadie lo aplica porque no hay viviendas a ese precio, básicamente. Y que Total de pisos afectados, cero. Están trabajando en subir ese mínimo, pero también es una medida un poco... Si no se trabaja, no va a llegar a ningún lado. Quiero ver qué opináis de esto. Vale. Vale, bueno, valor del suelo, estoy de acuerdo. O sea, la vivienda, la gran parte del valor de la vivienda es el suelo. Es el suelo. Esto es, el economía está muy estudiado, location, lo que importa. Hay algunas propuestas de impuestos sobre el suelo, hay algunos, pero digamos, debates más filosóficos que van en ese sentido, van a decir la tierra tiene que ser pública, luego la construcción sí que puede ser... Es planteable, está en el debate académico, no está en el debate político y no lo va a estar pronto. Porque los ayuntamientos son los principales tenedores del suelo. Cuidado. Bueno, no, la mayor parte de las cosas sí que está relacionada. Pero bueno, vamos a la otra pregunta. Ibi, vale, o sea, claro, es que la idea de mi propuesta es que pueda evitar a todas las diputaciones el tener que hacer un análisis de definir qué es una vivienda vacía o medir qué es una vivienda vacía. O sea, toda esta parte de me voy a mirar, porque esto en Barcelona lo han vivido mucho también, de vale, vivienda vacía, pero ¿cómo lo medimos? De momento se mide con el censo cada 10 años, que claro, esto no es suficiente para poner un impuesto, ¿no? Entonces, por eso digo que los IBI es una herramienta muy útil solo para medir. Entonces, a la práctica, en mi mente, como sería es que, digamos, o sea, tú para pagar el IBI base, tú tienes que, o sea, es el propietario el que tiene que demostrar el uso de la vivienda. No son las administraciones que tienen que ir a mirar cómo usa, sino que cada persona que tiene que pagar el impuesto es él el que tiene que demostrar que esto es una vivienda principal. ¿Vale? Esto es muy fácil, una vivienda principal es muy fácil de demostrar con el padrón, si quieres, o con la declaración de la renta, ¿vale? Entonces, esto cambia completa, incluso reduce la carga de trabajo de todas las administraciones porque toda esta carga de trabajo pasa al pagador. Entonces, esto, en términos de competencias, eso es fácil. Pero, claro, la idea sería solo en mercados pensionados, ¿no? O sea, un poco la misma idea que el mercado de alquiler, ¿no? Que sean las comunidades autónomas las que declaran. Estos municipios son zonas tensionadas. En zonas tensionadas se aplican otro tipo de medidas. ¿Cuáles? El control de alquileres y el IBI diferencial. ¿Vale? Entonces sería solo, digamos, automáticamente aplicar eso desde el momento en que un municipio es considerado zona tensionada, que se aplique este. A ver, yo no soy jurista. El problema, o sea, puede haber realmente muchos problemas técnicos o de la administración. Típicamente el IBI es un impuesto municipal que lo gestionan los municipios. O sea, puede haber, me imagino, conflictos aquí. Y solo una cosa por el bono de alquiler, ¿no? Que eso no lo he mencionado antes, pero... O sea, el bono de alquiler, esto es una medida. O sea, me hace gracia esta idea porque esto es, digamos, también existe como un acuerdo bastante generalizado entre todos los campos en que las ayudas directas al alquiler no sirven, y todo el mundo está en contra, ¿no? Esto los economistas lo están desde hace bastante tiempo, pero incluso desde los movimientos más de la vivienda, incluso desde el sindicato Medicinas, no es el caso, ¿vale? Porque mucha evidencia ha demostrado que este tipo de ayudas
se trasladan al precio de alquiler, ¿no? Lo que hace, sobre todo, esto hay un artículo muy famoso en Francia, donde existe esta política desde hace mucho tiempo y demuestra que esta política hizo subir los alquileres, ¿no? Entonces, O sea, que la captura el propietario al final ahí. exacto, que es el propietario el que captura parte de eso y que aparte esto perjudica a la gente que no recibe el bono Y le sube el alquiler. Exacto, entonces la gente que recibe el bono recibe un 20% del bono solo y los otros les suben, ¿vale? Pero eso tiene una solución muy fácil que se llama control de alquileres. Exacto, o sea, esto, si tú pones un control de alquileres, ya te soluciona este problema. Por lo tanto, para mí es unir estas dos políticas, incluso en el bono de alquiler. Tú puedes quitar ya este tope del bono de alquiler, porque ya tienes el tope de alquiler. O sea, podemos quitarlo, de hecho en Francia no hay tope de alquiler. Jurídicamente en España el problema es que el bono seguramente sería competencia del Ministerio y sin embargo el tope del alquiler seguramente competencia de los municipios. Sí, y si me permites una última pregunta, que se me había olvidado decir, lo de a largo plazo, en Euskadi la ley de vivienda que existe, existe ahora mismo un límite que en parcelas públicas un 75% de vivienda tenga que ser de pública. Y quiero rebajar el 65% porque no es que se esté moviendo mucha oferta. Sé que y es la más efectiva de España y seguiría siendo la más efectiva de España. ¿Crees que es un número...? O sea, es 75% de vivienda pública. Cuando alguien construye, sí, 75% tiene que ser vivienda pública. 75%. O sea, esto, vale. Quieren rebajarlo al 65%, pero seguiría siendo la más efectiva. Esto en Barcelona es el 30%, en París es ahora del 30% también, los que sube al 40%, ¿vale? Esta medida, muy polémica también, que en Barcelona la quieren quitar ahora. ¿Cómo se puede vender mejor esto? O sea, una cosa que hacen mucho en Estados Unidos, por ejemplo, es combinar eso con relajación de la regulación, ¿no? Es decir, mira, tú me construyes el 30% de vivienda protegida, pero yo te dejo subir 7 pisos en vez de 5, ¿no? Es decir, densifiquemos, subimos más, pero, digamos, o puedes hacer 50 pisos en vez de 40, ¿no? Entonces, eso se compensa un poco con eso, ¿no? Eso o con subvenciones o con ayudas, ¿no? Pero es verdad que, o sea, solo regulación así, esto es un poco atractivo y está costando mucho. Así que, sí, esto de Carol Clandestino, ¿no? Pongamos una zanahoria aquí que sea, pues me suben 2 pisos más y a ver si estamos ahí. Vale, me voy con el tema para no pasar el tiempo, ¿eh? Muy bien. Es que tenía una pregunta desde hace mucho tiempo y la quería hacer. A ver, lo que habéis dicho de que todas las zonas de España que son vaciadas no crecen, eso no es verdad. En Teruel están creciendo demográficamente. De hecho, dicen que Aragón solo tendrá 20 grandes ciudades, por decirlo así, en el futuro, y esto se ata a proyectos como han hecho en Motorland, en Alcañiz, en el aeropuerto de Teruel y todas estas cosas. La segunda que venía atrás también era el tema de que no veían como nosotros que los menores de 18 con 16 años votaron, porque las chicas y los chicos no, y yo vengo con una analogía que había en la Segunda República Española, en la cual los de izquierda no querían que la CEDA permitiera, o algo así, como que no querían que votara la mujer, porque como la mujer que era de derecha estaba en esto que votaría, y la que no era de derecha votaría en contra de lo que tenía que votar supuestamente. Luego, habéis dicho lo de los psicólogos. A mí mi psiquiatra me dice que puede ir siempre que quiera al público de un día para otro. Y esto es porque tengo una enfermedad mental. Bueno, yo no tengo una enfermedad mental, tengo un problema de salud mental. Pero esto debería normalizarse, ya lo dijo Dani Martín, creo que a la Semana Santa también por el estilo, Ángel Martín. Hay mucha gente que tiene problemas de salud mental en el siglo XXI por lo que esto nos ocasiona. Y lo que ha dicho Andrea, de que los psicólogos sí que son necesarios, y las situaciones son las que lo provocan, pero los psicólogos son necesarios para paliar esa situación porque de momento no se puede hacer de otra forma. Y bueno, lo que he dicho al principio de la generacional, de la intergeneracional. Justicia internacional. Justicia internacional. Yo tengo un caso muy curioso. De hecho, a mí la funcionaria del INEM, de Aragón, me dijo que mi caso era de libro. Yo tengo un caso de libro. Yo tengo 41 años, sigo trabajando 3 o 4 años de fijo indefinido, de forma solo salvación de festivos. Y a mí me dijo la funcionaria que yo, con que los últimos 2 años, sean seguidos o no, que tuviera cotizados dentro de los 17 últimos años de jubilación, tendría derecho a la pensión. Y yo no entiendo, bueno, yo quiero trabajar, yo ya tengo un trabajo y quiero trabajar, lo que pasa es que esto me permite estudiar.
Pero ahora digo, ¿cómo tiene que haber sido el hostiazo de gordo para que me dejen solo trabajar 2 años? Y luego lo pienso en mi vida atrás, porque yo desde los 18 años tuve un problema muy grave, lo pasé muy mal y eso me permitió pues superarme. Y eso es así. Entonces cuando le dices a la gente que a lo mejor cuando tu padre parezca dentro de 10, 15, 20 años va a tener una pensión 20 veces la que tienes ahora, bueno, 20 veces no, pero a lo mejor yo sí, pues eso no lo entiende la gente. Por ejemplo, hace unos días, hace un mes o por ahí ya termino, comprobé que las medicaciones que estaba tomando en la farmacia ya no valían tanto como hace 10, 15 años. Porque yo calculando lo que costaban las medicaciones de hace 10 o 15 años, a lo mejor en 10, 15 años me he gastado, o el Estado ha invertido en mí 800.000 euros, 1 millón de euros en una medicación, más terapia psicosocial, tal. Y ahora el otro día fue a la farmacia, ¿cuánto vale esta? Pues esta vale 1,20. Esto es gracias a la sanidad pública que puede hacer distintos tipos de subastas por lotes. Eso quería preguntar y ya está. Muchas gracias. Pues Andrea, yo creo que... Sí, o sea, contesto un par de cosas. Bueno, en el tema de pensiones no me voy a meter, la verdad, porque es un jardín del que no voy a saber salir. Entonces, lo dejamos para otro momento. Pero yo estoy completamente de acuerdo con que evidentemente la sanidad pública es importantísima, con que hace falta más psicólogos, más psiquiatras, ¿no? O sea, con que hay que reforzar el Sistema Nacional de Salud. A lo que me refería con los psicólogos es que creo que hay personas que tienen trastornos o enfermedades mentales que necesitan un psiquiatra o un psicólogo, que necesitan una terapia concreta, pero hay mucha gente que no tiene un problema mental, que no tiene un trastorno mental, simplemente está triste, está hasta las narices de cobrar 1.200 euros y pagar 900 por un piso, o no puede, o trabaja por la mañana y estudia por la tarde y entonces no tiene tiempo libre, o no se puede ir de vacaciones, o es becario y lleva 5 contratos de becario uno detrás de otro, y normalmente los metemos o los encasillamos en el mismo saco donde encasillamos a las personas que tienen problemas o enfermedades de salud mental y son otro tipo de problemas. Entonces, por eso digo que a mí me chirría mucho esto de hacer falta más psicólogos, Bueno, quizás sí, en un plano, o sea, quizás sí hace falta más psicólogos, pero solo para las personas que de verdad entran en esta categoría de personas que necesitan... Quería decir que se les paga a los psicólogos, porque hay gente que no lo puede pagar. Claro, y no, que ese es otro tema. Y la gente, pero aquí hay dos cosas. Una, hay mucha gente que necesita un psicólogo y no puede acceder a la sanidad pública, al Sistema Nacional de Salud, porque las listas están completamente colapsadas, entonces tiene que irse a un privado y eso es una carga económica muy grande, pero también esas listas están saturadas porque hay mucha gente que está yendo al psicólogo que no necesita ir al psicólogo. Está usando el psicólogo como un parche para la realidad y para la precariedad estructural que sufre. Porque claro, que es más fácil pagar 40 euros por ir a una consulta y de alguna manera intentar gestionar 2 veces a la semana esto, o encontrar un piso a un precio decente. Evidentemente la salud no se puede. Entonces se usa muchas veces la psicología y los psicólogos y psicólogas para parchear problemas que son estructurales. Entonces por eso creo que si consiguiéramos todo esto, que claro, que se arregla el mundo aquí en un momento entre los tres, bajaría muchísimo los problemas de salud mental de los más jóvenes, bajaría mucho la demanda, las listas no estarían tan... Una cosita, sobre todo para las personas que se van a suicidar, es importante que reciban un psicólogo por parte del Estado en 5 o 10 días como máximo. Sí. Eso es una hospitalidad. Desde luego. Sí, no, perdón, que tenemos una última pregunta y luego ya os doy una última palabra en el caso de que queráis, pero teníamos una última pregunta. Perdón. No, lo primero pregunté un comentario. Bueno, lo primero con el tema de la edad. Al palo. Con el tema de la edad. Sí. A finales del siglo XIX y al principio del siglo XX, la edad de voto era de 25 años. Inclusive en España, en 1860, algo así, con el voto universal, y nada más votaban hombres, o sea, eran para personas de 25 años y hombres. Después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de los 60, esa edad se bajó de 25 a 21, 20 y 18. En América, Estados Unidos 21 y los primeros 6 países a 18 de América en los años 60. Al día de hoy, casi la mayoría de los países están entre 18, ya han comenzado de 16 a 17. En conclusión, yo apoyo, y yo creo que es prudente que los socialistas entendamos que cada generación tiene una época de desarrollo con necesidades diferentes, aunque compartamos problemáticas, porque la problemática que tiene la juventud hoy la tuve yo en contextos diferentes. Ha cambiado el mercado laboral. Entonces, lo que tú decías es importante, hay que revisar las leyes, las legislaciones que tienen que ver con orientación de lo académico. O sea, no podemos seguir pensando que todos nuestros hijos tienen que ser médicos, abogados. Las áreas técnicas. Ha cambiado las empresas, la forma de manejar el comercio, la producción agropecuaria, ha cambiado el valor de la tierra, ha cambiado la sociedad. Entonces
tiene que cambiar los modelos. Entonces, en definitiva, la crisis que tenemos de habitación la teníamos también en nuestra época. Éramos menos población, ahora hay más población. La tierra tenía otro valor, ahora tiene otro valor. Entonces es importante definitivamente que los jóvenes sigan participando, porque la única estrategia que moviliza a la humanidad es la participación, es la movilidad. Entonces, si para ello hay que rebajar las edades para que los jóvenes participen, porque después de la Segunda Guerra Mundial eran nada más jóvenes menores que estaban ya vivos, entonces hay que apoyarlo y hay que seguir trabajando. Así que yo os felicito de República Dominicana. Nosotros vivimos en crisis en América Latina. Cuando yo vengo a Europa me río mucho con toda la crisis de ustedes, que para nosotros son época de bienestar. Bueno, pues creo que hay mucha gente que tiene que volver a Madrid, que tiene que volver en transporte público. Creo que he intuido que hay algún problema con el último tren y que tenemos que ir recogiendo, entonces aprovecho para daros muchísimas las gracias, Mariona, muchísimas gracias, Andrea, y muchas gracias.